¿Llegaste a la hora? No fue necesario, respondí. Ingresé al zaguán y entré al salón. La puerta estaba abierta. Aún no lo aseaban. La mancha de vino se había impregnado en el piso. No era grande, pero se notaba. Mostraba un tenue color opaco, de blanquecino a grisáceo, e incluso aún se sentía un leve aroma agrio. A la condesa Sofía la sentí trasnochada. Tenía el cabello tomado y estaba algo ajetreada. Al verme se detuvo y se acercó con presura. Después de saludarnos, me tomó del brazo, alegrándose de mi presencia. El conde te espera. Oh, vieras lo idiota que se pone cuando algo lo impacienta. Antes no era así, ahora por todo se urge. De pronto abrió una enorme puerta que se confundía con la pared. Me puse en el vano del umbral y vi al conde. Estaba echado en su cama. Este se alegró al verme y quiso levantarse, pero solo se acomodó en la cama. Caminé por la alfombra y me senté en una silla contigua. Te esperaba desde muy temprano, me dijo con una voz entre cansina y alegre. La fiesta terminó tarde ayer y como te fuiste borracho, pensé que no vendrías. Vienes por lo de Immanuel. Asentí con la cabeza. Me tiene preocupado de que sea un audiolector y que te dilates tanto con la entrevista. Me alegra, sabes, hace tanto tiempo que no me entrevistan, pero en aquellos tiempos, cuando sucedía, me ponía nervioso y hoy estoy nervioso, impaciente. ¿Le pusiste en los comentarios a Immanuel que te demorarías algo, que estabas apremiado, que hoy 8 de diciembre es así? En eso cogió una campanilla del velador y la tocó insistente. Pidió que nos trajeran desayuno. Para mí solo un café, dije. El café me mantendría. Es un honor tomar desayuno con el conde Tolstoy. Gracias, Immanuel, por haberlo permitido. Qué rico está este café, León. ¿Te gusta? Pregúntale a la condesa Sofía dónde lo adquirió. Ella se encarga de todos los menesteres de la casa, de todo lo que sucede, lo que ingresa y lo que sale. Ella es la casa. Me interesa. Tú sabes que mucha gente va por mi casa y sería agradable servirles un buen café, por lo menos que tengan un recuerdo lindo por su visita. En vez de un café, bueno, es cierto que todo cambia. Sería bueno hacer un baile o una comida. Aún recuerdo el salón lleno de gente, el vino, el baile, las copas chocando. ¿Acaso no disfrutaste leyendo los grandes encuentros en mis novelas? Sí que los disfruté, pero no creo que pudiera hacerlo. ¿Lo dices por los costos? Sí, el alza de la vida y ahora el distanciamiento social por la pandemia. Tienes razón, muchacho. Mejor que los encuentros sean reducidos. Pero, León, cuéntame, ¿cuándo naciste? Comencemos con la entrevista. Comencemos por algo, con tu biografía, la biografía de León Tolstoy. Entusiasmado, el conde me dijo, nací un 28 de agosto de 1828 en la finca de Yasnaya Poliana, en la provincia de Tula de Rusia, a unos 210 kilómetros al sur de Moscú. Y no sé si estará bien decirlo, morí el 7 de noviembre de 1910 en Astapovo, en la provincia de Riazán. ¡Wow! Viviste 82 años y te mantuviste lúcido todos esos años. Sí, en el momento de morir estaba conforme con la vida. Escribí lo que quise, ficción realista. Influí en la cultura, la política y en la moral de la sociedad rusa como en el mundo entero. Háblame de tu familia. Oh, mi familia fue numerosa. Mis padres
eran aristócratas. Mi mamá era princesa antes de casarse. Su nombre era Marilla y mi padre era el conde de Tolstoy. Ambos murieron temprano. Mi mamá primero, luego se fue mi abuela, luego una tía tutora, la tía Alexandra, en 1841. Mis 4 hermanos y yo tuvimos que irnos al cuidado de otra tía en Kazán, al oeste de Rusia. Los ojos de León se llenaron de lágrimas. No quisimos entrar en detalle, puesto que su primera obra, que llamó Infancia y que publicó en 1852, era un relato nostálgico y ficticio de sus primeros años. Me decía mostrándome el libro: ahí está todo, todo. Le daba pena contar que la tía o el tío o la prima se había muerto. Tuvo que sonarse. A un viejo le caían los mocos. León a los 16 años entró a la Universidad de Kazán. Entró a estudiar lenguas orientales. Se cambió a la Facultad de Derecho, menos exigente, donde escribió una comparación de el espíritu de las leyes del filósofo político francés Montesquieu y el Nakaz de Catalina la Grande, instrucciones para un código de leyes. Tolstoy se interesó por la literatura y la ética. Leyó a los novelistas ingleses, a Laurence Sterne y Charles Dickens. Laurence Sterne, oh, qué bonito. Me encantaba cuando niño. Y para qué contar, Dickens era fantástico. Bueno, y también leí bastante al filósofo francés Jean-Jacques Rousseau. Se levantó sigiloso, caminó enclenque, fue hacia un velador. Vi sus piernas delgadas, 2 palitos ahí, cubiertas apenas con un par de calzoncillos largos. Sacó un objeto del velador. Era un medallón con la imagen del filósofo francés, el Jean-Jacques Rousseau. Me lo mostró. Me contó que siendo joven no usaba el collar y la cruz, sino el collar y el medallón. Rousseau fue su ídolo por mucho tiempo y añoraba pensar como el francés. Le encantaba. Incluso se aprendió muchas cosas de memoria. En ese tiempo actuaba socialmente correcto, como todo el resto de los muchachos, como todos los muchachos, socialmente correcto. Bebía, apostaba dinero y a putas. Socialmente correcto, muchacho. Los muchachos, socialmente correcto. De tanta jarana no terminó la universidad. Quiso volver a Yasnaya, Poliana, para continuar sus estudios, administrar su patrimonio y preocuparse de sus siervos, pero disfrutó de la juerga también en Moscú y en San Petersburgo. Lo pasaba socialmente correcto. A los 23 años se unió con su hermano Nikolai en la guerra del Cáucaso y luego se alistó en el ejército. Ahí comenzó a escribir un diario que mantuvo toda su vida. Lo comenzó describiendo su enfermedad venérea por lo socialmente correcto. El diario lo siguió con el establecimiento de normas que ideaba y que no cumplía, y bueno, participó en campañas que realizaba el ejército en la guerra de Crimea en el año 1853 al 1856. Sus primeras publicaciones las hizo con seudónimos y sus trabajos fueron muy bien elogiados. Por aquel entonces afirmó como consigna: escucha, por favor escucha Audioletras, cierra los ojos, ciérralos, tienes que escucharlo, tú también, Immanuel, socialmente correcto. No, escucha esto otro. El héroe de mi historia, a quien amo con todo el poder de mi alma, quien fue, es y siempre será hermoso, es la verdad,
¿Qué te pareció? ¿Lo escuchaste? Hablaba de la corriente de conciencia de un soldado en el instante antes de ser asesinado por una bomba. Después de la guerra de Crimea, Tolstoy dejó el ejército y fue aclamado en el mundo literario de San Petersburgo. Sí, sí, pero mi vanidad, mi individualidad, mi creerme capaz de ser único, generó la antipatía de todo el mundo intelectual, la que no pude erradicar durante toda mi vida, y eso que al final no era ni arrogante ni vanidoso. En 1857 volví de París, después de perder mucho dinero. Pucha que me gustaba jugar, apostar y tanta cosa. Pensé que lo mío, cuando volví, pensé que lo mío era la pedagogía e hice una escuela en la finca, libre para el que la deseara. Soñé mucho con esa escuela y fue en ese tiempo cuando me casé con Sofía Bers, la condesa. Ella era hija de un médico moscovita y bueno, pronto nos dedicamos al matrimonio, a tener hijos. Tuvimos 13 hijos. Se murieron 3. También me dediqué a escribir Guerra y Paz. Sofía me ayudó. No puedo omitirlo. Yo tengo muy mala letra. Ella pasaba en limpio lo que yo escribía. En la escuela, dar mis clases, tener hijos y escribir mi novela. Después, bueno, escribí Ana Karenina. No pensaba hacerlo ni seguir esa temática. Pensaba escribir algo sobre Pedro el Grande. Fíjate en lo que quedó. Escribiendo y cosa rara. A ambas las consideran lo más grande del realismo. Tus ideas sobre la no violencia activa que expresaste en libros como El reino de Dios está en vosotros tuvieron un profundo impacto en grandes personajes del futuro como en Gandhi y en Martin Luther King. No me digas, qué interesante. Pero esos escritos son posteriores. Los que me dieron fama fueron 3 relatos juveniles autobiográficos. Los publiqué todos ellos por la revista Sovremennik de San Petersburgo. Infancia, lo publiqué en 1852, después Adolescencia en 1854 y Juventud en 1857. Aunque este último, por problemas de censura, no se editó íntegro. De hecho, en 1928, ya de forma póstuma, ya había muerto. Adolescencia es la continuidad a Infancia. Lo publiqué en 1857. Varias historias las hallaremos en este libro, a un único personaje, eso sí, a Dmitri Nekhlyudov, que más tarde será el héroe de una novela, de mi novela Resurrección. En Lucerna, fíjate, en ese mismo año, 1857, utilicé la forma del diario, primero para relatar un incidente, luego reflexioné sobre su significado atemporal y finalmente reflexioné sobre el proceso de mis propias reflexiones. En Tres Muertes, que publiqué en 1859, me puse a redactar sobre una mujer noble que no acepta morirse, en un campesino que sí acepta la muerte, y en un árbol cuyo fin totalmente natural contrasta con el artificio humano. Solo la conciencia trascendente une estos 3 acontecimientos. Era mi forma de divagar, pero a la gente le gustaba. Hice lo mismo con los cosacos en 1863. El héroe de esta obra es un aristócrata disoluto y egocéntrico, Dmitri Olenin. Se alista como cadete para servir en el Cáucaso. Vive entre los cosacos. Llega a apreciar una vida más en contacto con los ritmos naturales y biológicos. En la escena central de la novela, Olenin,
Cazando en el bosque, siente que cada criatura viviente, incluso un mosquito, es un Dmitri o Lenin, tan distinto como yo mismo. Reconociendo la inutilidad de su vida pasada, resuelve vivir enteramente para los demás. Entre las obras más cortas de Tolstoy, La muerte de Iván Ilich, 1886, suele clasificarse entre los mejores ejemplos de la novela. Si la vida se escribiera por sí sola, se escribiría como lo hacía Tolstoy. Tolstoy fue en vida, y lo eres ahora en la muerte, un símbolo de la búsqueda del significado de la vida. León se ruborizó y escondió levemente la cara. Hablemos de tus grandes novelas. Bueno, eso ocurrió después, entre 1863 y 1867. Ya lo hemos dicho, estaba recién casado en la finca en Yasnaya Poliana. Fue cuando escribí Guerra y Paz, luego y la otra novela, Ana Karenina. Estas dos obras comparten una visión de la experiencia humana, enraizada en la apreciación de la vida cotidiana y las virtudes prosaicas. Veamos Guerra y Paz. 1865 a 1869. Guerra y Paz contiene tres tipos de material: un relato histórico de las guerras napoleónicas, las biografías de personajes ficticios y un conjunto de ensayos sobre la filosofía de la historia. Ana Karenina, entre 1875 y 1877. Apliqué esas ideas a la vida familiar. La primera frase de la novela, que indica su preocupación por lo doméstico, es quizá la más famosa. Escuchemos esa frase con los ojos cerrados, pero ciérralos. ¿Los cerraste? Ahora va, ahí va, cierra los ojos. Todas las familias felices se parecen entre sí. Cada familia infeliz es infeliz a su manera. Ana Karenina entreteje las historias de tres familias: los Oblonsky, los Karenin y los Levins. La novela comienza con los Oblonsky, donde la sufrida esposa Dolly ha descubierto la infidelidad de su marido Esteban. En su bondad, cuidado de su familia y preocupación por la vida cotidiana, Dolly es la brújula moral de la novela. Por el contrario, Esteban, aunque nunca desea el mal, desperdicia sus recursos, descuida a su familia y considera el placer como el propósito de la vida. La figura de Esteban está quizá diseñada para sugerir que el mal, nada menos que el bien, deriva en última instancia de las pequeñas elecciones morales que los seres humanos hacen momento a momento. Ana Karenina fue una obra clave de la literatura rusa y universal. Ana comienza la novela como la fiel esposa del rígido, poco romántico, pero por lo demás decente ministro de gobierno Alexei Karenin, y la madre de un niño pequeño, Seriocha. Pero Ana, que se imagina como la heroína de una novela romántica, se permite enamorarse de un oficial, Alexei Bronsky, educándose a sí misma para ver solo lo peor de su marido. Finalmente lo abandona a él y a su hijo para vivir con Bronsky. A lo largo de la novela, Tolstoy indica que la idea romántica del amor, que la mayoría de la gente identifica con el amor mismo, es totalmente incompatible con el tipo superior de amor, el amor íntimo de las buenas familias. La tercera historia tiene que ver con Kitty, la hermosa hermana de Dolly, quien primero imagina que ama a Bronsky, pero luego reconoce que el verdadero amor es el sentimiento íntimo que tiene por el viejo amigo de su familia,
Konstantin Levin. Su historia se centra en el noviazgo, el matrimonio y los incidentes ordinarios de la vida familiar que, a pesar de muchas dificultades, dan forma a la felicidad real y a una existencia significativa. A lo largo de la novela, Levin se ve atormentado por cuestiones filosóficas sobre el significado de la vida frente a la muerte. Aunque estas preguntas nunca son respondidas, desaparecen cuando Levin comienza a vivir correctamente, dedicándose a su familia y al trabajo diario. Al igual que yo, su creador, Levin considera que los sistemas de los intelectuales son espurios e incapaces de aceptar la complejidad de la vida. Tanto Guerra y Paz como Ana Karenina promueven la idea de que la ética no puede ser una cuestión de reglas atemporales aplicadas a situaciones particulares. Más bien, la ética depende de una sensibilidad desarrollada a lo largo de la vida hacia personas particulares y situaciones específicas. La preferencia de Tolstoy por las particularidades, por encima de las abstracciones, se describe a menudo como el sello de su pensamiento. Tolstoy escribió varios cuentos morales para la gente común. Después de Ana Karenina, incluyendo Donde está el amor, está Dios, 1885, Lo que vive la gente, 1882, ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, 1885. Tolstoy continuó escribiendo. Escribió ficción que era realista y muy didáctica. Algunas de estas obras tienen un éxito brillante, especialmente La muerte de Iván Ilich, en 1886. Una novela que describe la realización gradual de un hombre que se está muriendo y que su vida ha sido desperdiciada por trivialidades. También tenemos El padre Sergei, 1898, que puede ser tomado como la autocrítica de Tolstoy. Cuenta la historia de un hombre orgulloso que quiere ser santo, pero descubre que la santidad no puede ser buscada conscientemente. En 1899, Tolstoy publicó su tercera novela larga, Resurrección. El héroe de la novela, el ocioso aristócrata Dmitri Nekhludoff, se encuentra en un jurado donde reconoce a la acusada, la prostituta Katyusha Maslova, como una mujer a la que una vez sedujo, precipitando así su vida de crimen. Después de que es condenada a prisión a Siberia, decide seguirla y, si ella está de acuerdo, casarse con ella. En el intercambio más notable de la novela, ella le reprocha su hipocresía. Una vez que usted obtuvo su placer de mí, y ahora quiere obtener su salvación de mí. En ¿Qué es el arte?, 1898, argumentó que el verdadero arte requiere una apreciación sensible de una experiencia particular, un sentimiento muy específico que se comunica al lector no por proposiciones, sino por infección. En opinión de Tolstoy, la mayoría de las obras de arte más famosas se derivan de la falta de experiencia real, sino más bien de la imitación inteligente del arte existente. Por lo tanto, se trata de obras falsas, que en realidad no son arte. Tolstoy divide además el verdadero arte en bueno y malo, dependiendo de la sensibilidad moral con la que una obra determinada infecta a su público. Condenando las obras maestras más reconocidas, incluyendo las obras de William Shakespeare, así como sus propias grandes novelas, ya sean falsificadas o malas, Tolstoy destacó, para alabanza, la historia bíblica de José
y entre las obras rusas La Casa de los Muertos, 1861 a 1862, de Fyodor Dostoyevsky, y algunas historias de su joven amigo Anton Chejov. Sin embargo, le pareció bien el drama de Chejov, y en una célebre ocurrencia una vez le dijo a Chejov que sus obras eran aún peores que las de Shakespeare. Al terminar Ana Karenina, Tolstoy cayó en un profundo estado de desesperación existencial que describe en su Mi Confesión, escrito en 1884. Toda actividad parecía totalmente inútil ante la muerte, y Tolstoy, impresionado por la fe de la gente común, se volvió a la religión, atraído al principio a la Iglesia Ortodoxa rusa en la que había nacido. Rápidamente decidió que ésta y todas las demás iglesias cristianas eran instituciones corruptas que habían falsificado completamente el verdadero cristianismo. Habiendo descubierto lo que creía que era el mensaje de Cristo y habiendo superado su miedo paralizante a la muerte, Tolstoy dedicó el resto de su vida a desarrollar y propagar su nueva fe. Fue excomulgado, por supuesto, de la Iglesia Ortodoxa rusa en 1901. A principios de la década de 1880, escribió 3 obras estrechamente relacionadas: Un examen de teología dogmática, 1880, Unión y traducción de los 4 evangelios, 1881, ¿En qué creo yo?, 1884. Más tarde añadió El reino de Dios está dentro de ti, en 1893, y muchos otros ensayos y tratados. En resumen, Tolstoy rechazó todos los sacramentos, todos los milagros, la Santísima Trinidad, la inmortalidad del alma y muchos otros principios de la religión tradicional, todos los cuales él consideraba ofuscaciones del verdadero mensaje cristiano contenido, especialmente en el Sermón de la Montaña. Rechazó el Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo, por lo que, después de estudiar griego, compuso su propia versión corregida de los Evangelios. Para Tolstoy, el hombre Jesús, como él lo llamaba, no era el Hijo de Dios, sino solo un hombre sabio que había llegado a un verdadero relato de la vida. El rechazo de Tolstoy al ritual religioso contrasta marcadamente con su actitud en Ana Karenina, donde la religión no es vista como una cuestión de dogma, sino de formas tradicionales de la vida cotidiana. Para Tolstoy, el cristianismo tenía 5 principios: no enojarse, no lujuriar, no prestar juramento, no resistir el mal y amar a los enemigos. La no resistencia al mal fue la doctrina que inspiró a Gandhi. No significa que el mal debe ser aceptado, sino que no puede ser combatido con medios malignos, especialmente la violencia. Así Tolstoy se convirtió en pacifista, en una especie de anarquista. Instó a seguidores no solo a rechazar el servicio militar, sino también a abstenerse de votar o de recurrir a los tribunales. Una crisis espiritual condujo a Tolstoy en 1828 a 1910 a un cristianismo sin dogma, basado en el amor y la no resistencia al mal, siempre comprometido en la búsqueda de un paradigma de justicia. El artista extraería de aquella crisis un ideal de vida: pobreza voluntaria, trabajo manual, ascetismo, que le llevaría en 1888 a ceder sus posesiones a su familia y más tarde los derechos de sus últimas obras al dominio público. Juventud y sed de verdad
se dan la mano en este evangelio abreviado, la traducción de los 4 evangelios que Tolstoy realizó para revelar el verdadero mensaje de Cristo, que en su opinión, tras 1800 años de manipulaciones y tergiversaciones, la exégesis eclesiástica había ocultado. Últimos años. Solo a su hija Alexandra la convirtió en su heredera. Del resto de la familia se aisló. Permaneció distante u hostil. Su otrora feliz vida se había convertido en uno de los matrimonios malos más famosos de la historia de la literatura. La historia de su dogmatismo y su afición por las escenas ha excitado a numerosos biógrafos a tomar un bando u otro, debido a que él y la condesa llevaban diarios. De hecho, intercambiaban y comentaban los diarios del otro. Sus disputas están demasiado documentadas. Atormentado por su situación doméstica y por la contradicción entre su vida y sus principios, en 1910 Tolstoy escapó de incógnito de Yasnaya Poliana, acompañado por Alexandra y su médico. A pesar de su sigilo y su deseo de privacidad, la prensa internacional pronto pudo informar sobre sus movimientos. En pocos días contrajo neumonía y murió de insuficiencia cardíaca en la estación de ferrocarril de Astapovo. Al fallecer, Tolstoy se dará a publicación algunas obras: El cadáver viviente, 1900, y una conmovedora obra sobre la vida campesina, El poder de las tinieblas, 1866. Tras su muerte, una serie de obras inéditas, entre las que destaca la novela Hadi Murad, de 1904, una brillante narración sobre el Cáucaso que recuerda la primera ficción de Tolstoy. Tolstoy describió la vida mental consciente con una maestría sin igual. Su nombre se ha convertido en sinónimo de apreciación de la contingencia y del valor de la actividad diaria, oscilando entre el escepticismo y el dogmatismo. Tolstoy exploró los enfoques más diversos de la experiencia humana, sobre todo sus grandes obras, Guerra y Paz, Ana Karenina, las que perduran como la cima de la ficción realista. En sus obras anteriores a Guerra y Paz y Ana Karenina, Tolstoy se preocupó en gran medida por representar lo que veía a su alrededor en el mundo, particularmente en la intersección de la esfera pública y privada, pero estas dos contaron historias épicas con fundamentos filosóficos. Guerra y Paz dedicó un tiempo significativo a criticar la narración de la historia, argumentando que con los eventos más pequeños, los que hacen la historia, no los grandes eventos y los héroes famosos. Ana Karenina, por su parte, se centra en temas personales como la traición, el amor, la furia y los celos, así aristocracia como entre el campesinado. Más tarde en la vida, los escritos de Tolstoy se convirtieron en los explícitamente religiosos, morales y políticos. Escribió extensamente sobre sus teorías del pacifismo y el anarquismo, que también se relacionaban con su interpretación altamente individualista del cristianismo. A veces no sabía lo que temía, lo que deseaba, si temía o deseaba lo que había sido o lo que sería, y precisamente lo que deseaba no lo sabía. Los textos de Tolstoy
de sus épocas posteriores ya no eran novelas con temas intelectuales, sino ensayos sencillos, tratados y otras obras de no ficción. El ascetismo y la obra de la perfección interior estaban entre las cosas que Tolstoy defendía en sus escritos. Sin embargo, Tolstoy se involucró políticamente, o al menos expresó públicamente sus opiniones sobre los principales temas y conflictos del momento. Escribió en apoyo de los rebeldes boxeadores durante la rebelión de los boxeadores en China, condenando la violencia de las tropas rusas, americanas, alemanas y japonesas. Escribió sobre la revolución, pero la consideraba una batalla interna que debía librarse dentro de las almas individuales en lugar de un derrocamiento violento del Estado. A lo largo de su vida, Tolstoy escribió en una gran variedad de estilos. Sus novelas más famosas contenían prosa arrolladora en algún lugar entre el estilo realista y el modernista, así como un estilo particular de barrer sin fisuras desde descripciones cuasi cinemáticas, detalladas pero masivas, hasta los detalles de las perspectivas de los personajes. Más tarde, al pasar de la ficción a la no ficción, su lenguaje se volvió más abiertamente moral y filosófico. Escrito en 1886, ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, es una modernísima parábola sobre la ambición del ser humano. Pajón es un campesino al que ninguna extensión de tierra satisface. Cuanta más tiene, más necesita. Al conocer que los habitantes de una lejana región, los bashkirios, le ofrecen tanta tierra como pueda recorrer en un día, no lo dudará e intentará abarcar la mayor cantidad posible. Amo y criado. Tres personajes se ponen en marcha en un desapacible día de invierno: un mercader, su criado y un caballo. Al mercader le guía el deseo de acumular fortuna. Hay un bosquecillo en venta y no quiere que nadie se le adelante. El criado y el caballo viajan simplemente a donde les lleva su destino, pero el camino está cubierto de nieve y deben aunar fuerzas para sobrevivir, y no todos tienen el mismo sentido de la solidaridad. Amo y criado fue publicado en la revista El Mensajero del Norte en 1895. Es uno de los mejores cuentos de la última época de Tolstoy. El reino de Dios está en vosotros. El reino de Dios está en vosotros me abrumó, me amarcó para siempre. Con estas palabras definió Gandhi esta obra tan polémica, por la cual se reconocerá a Tolstoy no sólo como un genio de la literatura, sino también como un pensador que influyó en los movimientos pacifistas de todo el mundo. En este texto, León Tolstoy, para quien la no resistencia constituye la esencia del cristianismo, muestra cómo la Iglesia ha pervertido las enseñanzas de Jesús y ha hecho posible conciliar dos conceptos totalmente incompatibles: violencia y religión. El escritor ruso rechaza todos los episodios relacionados con los milagros que encontramos en el Nuevo Testamento, porque considera que estos milagros no son más que añadidos posteriores, reflejo de que los hombres no comprendieron la fuerza de la doctrina de Cristo y recurrieron a toda clase de milagros mágicos para justificar su divinidad. La obra fue censurada en Rusia, aunque circuló clandestinamente. Fue ampliamente discutida por la crítica rusa y rápidamente publicada en Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. En 1901,
Tolstoy fue excomulgado por el Santo Sínodo. Infancia, adolescencia, juventud. En este periodo de mi vida, mis temas de meditación favoritos y constantes eran tan impropios de mi edad que no faltará quien dude de mis palabras cuando los exponga. Sin embargo, yo veo en esta discrepancia entre mis años y mis actividades mentales la mejor prueba de mi veracidad. La felicidad conyugal. La acción transcurre en la Rusia del siglo XIX y narra, a través de su protagonista, María Alejandrovna Masha, una joven de 16 años, el enamoramiento de su tutor, Sergei Mikhailich. Llega a la casa de campo de Prokófskoe para administrar la herencia de María Alejandrovna. Ella es 12 años más joven que él, pero entre ambos surge un amor que se consume en un dichoso matrimonio. Se casa con él y al principio viven tiempos felices. Sin embargo, su felicidad conyugal se verá alterada cuando la pareja se traslade a San Petersburgo y al éxito de María en la vida de la alta sociedad le acompañan los celos de su esposo. La relación se deteriora, pero la honestidad entre ambos se mantiene y confesándose descubren nuevos sentimientos. La felicidad conyugal es una novela centrada especialmente en el amor verdadero, que no en aquel basado únicamente en la pasión, sino en una verdadera relación de pareja con vistas al futuro. En esta historia se toma la felicidad conyugal como un proyecto de vida, siendo la relación más completa y compleja que se puede dar entre un hombre y una mujer, basada en la decisión libre de unirse para ser felices. Por ello, las obsesiones individuales, la responsabilidad y el amor frente a los demás son claves en esta obra basada en la propia vida de Tolstoy. Hadi Murat. Hadi Murat refleja un hecho histórico, la invasión por parte de Rusia de Chechenia. Allí distintas tribus, aliadas o enemistadas según el momento, luchan entre sí o contra los rusos. Hadi Murat, chechenio, se ha unido a los rusos tras un enfrentamiento con su antiguo líder, Shamil, de modo que en el protagonista confluyen fuerzas bárbaras y antiguas, donde él se encuentra atrapado entre el odio que le profesa Shamil, quien tiene secuestrada a su familia, y el recelo de su antiguo enemigo, al que acaba de unirse. Se trata de una novela coral, donde se puede describir el avance de un ejército, y de entre todos esos hombres Tolstoy centra su mirada en uno, tomado del grupo casi al azar, una novela sobre el poder y la fuerza de los destinos. La muerte de Iván Ilich. Iván Ilich es un funcionario de la administración zarista, cuya principal aspiración, como las de sus colegas, es escalar peldaños en su carrera para mantener su bienestar y así seguir formando parte del mundo burgués en el que ha vivido siempre, casado por conveniencia. Al poco tiempo descubre el hastío que le produce la familia y centra su vida en el trabajo, una monótona existencia que cambia repentinamente con la llegada de un importante personaje a su vida. La escuela de Yasnaya Poliana. La escuela, que recibió el nombre de Yasnaya Poliana, fue fundada en 1859 en una finca de su propiedad. Constituye una de las primeras experiencias de escuela libertaria y antirrepresiva. Para Tolstoy, la metodología y el fin de la educación es la libertad. Así, Yasnaya Poliana
Es una escuela abierta a todo el mundo, donde no existe ningún tipo de obligación, no hay ni horarios, ni programas, ni disciplina, tampoco hay premios o castigos y los exámenes están excluidos. La metodología se basa en un aparente desorden u orden libre, nacido de las necesidades de los alumnos y que irá desapareciendo a medida que éstos progresen en conocimiento. Cierto tipo de desorden exterior es útil, según pienso yo, y nada puede sustituirlo, por muy raro e incómodo que pueda resultar al que enseña. En Yasnaya Poliana la actividad dura todo el día. Las materias que se desarrollan son historia sagrada, historia de Rusia, geografía, música, etc. Tolstoy creó varios métodos de lectura y escritura progresivas. Todo el aprendizaje se basaba en la enseñanza mutua y el trabajo cooperativo. Lo que debe hacerse. Este libro contiene los ensayos ¿Qué hacer?, la vida en la ciudad, la vida del campo, acerca del destino de la ciencia y del arte, sobre el trabajo y el lujo, cuál es mi fe, la Iglesia y el Estado. En 1884 escribí un libro titulado ¿En qué consiste mi fe?, en el cual, de hecho, expuse todas mis creencias. Manifestando mi manera de comprender la doctrina de Cristo, no dije por qué considero como herejía aquella religión oficial llamada cristianismo. Esta difiere, en mi opinión, de aquella de Cristo en muchos puntos, entre los cuales constaté, ante todo, la supresión del mandamiento que nos prohíbe que nos opongamos al mal con la fuerza. Más que cualquier otro, este desvío de la doctrina es una prueba evidente de cuánto la Iglesia oficial había desnaturalizado los principios de Cristo. Yo, de hecho, como tantas otras personas, estaba poco informado sobre lo que en la antigüedad fuera hecho, dicho o escrito acerca de esta tan importante cuestión, la no resistencia al mal. Sabía, sin embargo, lo que de esto pensaban los padres de la Iglesia, como Orígenes, Tertuliano y tantos otros. No ignoraba siquiera que existían y existen aún ciertas sectas llamadas menonitas, ernutos, cuáqueros, que rechazan el servicio militar y no admiten que los cristianos porten armas. Pero yo sabía todo esto de forma demasiado imperfecta para poder profundizar y esclarecer por completo este punto. Como esperaba, mi libro no fue autorizado por la censura rusa, pero gracias tal vez a mi fama, gracias también a buen seguro, al interés que despertaban estas cuestiones, mi trabajo fue un gran éxito en Rusia e incontables traducciones se hicieron en el extranjero. Esto provocó así interesantes comunicados en apoyo a mi tesis, además de una larga serie de críticas. Ese choque de ideas, sumado a los últimos acontecimientos históricos, me esclareció muchos puntos que habían permanecido oscuros y me condujo a nuevas conclusiones sobre las cuales me extenderé en breve. Primero diré unas pocas palabras sobre los comunicados que me hicieron acerca de la no resistencia al mal, alargándome entonces sobre los comentarios que esta cuestión provocó por parte de los críticos eclesiásticos o laicos, y terminaré con las conclusiones que me parecen derivar de este estudio y de los últimos acontecimientos históricos. La sonata a Kreutzer. Postnichev, el protagonista de este intenso relato, explica a un compañero de viaje las razones que lo impulsaron a matar a su mujer. A través de la narración de este personaje,
Tolstoy arremete contra la hipocresía de los valores burgueses, un velo de ilusión que apenas oculta las oscuras pulsiones y la violencia subyacentes en las relaciones humanas. Con los presentes ensayos de León Tolstoy, vuelve a incidirse sobre una vieja, ardua y constante polémica en nuestros medios. ¿Puede haber compatibilidad entre anarquismo y cristianismo? ¿O no existe la menor base para ni siquiera establecer un puente de comunicación? Cartas, auténtica antología de todas sus obras y caleidoscopio de su dilatada vida. Pacifista por naturaleza y defensor por encima de todo de los derechos humanos, Tolstoy pasa revista a casi un siglo de la historia moderna de la humanidad y en especial a los problemas de su inmenso país sin olvidar los suyos, incluso los más íntimos, en una serie de cartas escritas a los destinatarios más diversos. ¿Qué es el arte? ¿En qué es el arte? Encontramos una condena de casi todas las formas de arte, tanto clásicas como modernas, de la que no se salvan ni siquiera sus propias obras, a las que consideró dirigidas exclusivamente a una élite cultural. Tolstoy abogó por un arte inspirado en la moral, en el que el artista comunicara los sentimientos y la conciencia religiosa del pueblo. Estos ensayos didácticos, traducidos a muchas lenguas, ganaron rápidamente numerosos adeptos de distintos países, profesiones e ideologías, muchos de los cuales visitaron Yasnia Poliana en busca de consejos. Antes de pasar a las frases de Tolstoy, les cuento que la mayoría de las obras aquí mencionadas las he leído en voz alta. Las pueden hallar en el canal de audiolecturas. El conde León Tolstoy me ha pedido que le dé su agradecimiento a Immanuel Strauss por haberle recordado para hacer esta entrevista, y se despide muy cordialmente porque está un poco aquejado de los riñones. Frases de Tolstoy. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. El hombre no puede poseer nada mientras tenga miedo a la muerte, pero para el que no teme, todo le pertenece. El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer lo que se hace. La miró como un hombre podría mirar una flor desteñida que había arrancado, en la que le resultaba difícil rastrear la belleza que lo había hecho elegir y destruirla. No se vive sin la fe. La fe es el conocimiento del significado de la vida humana. La fe es la fuerza de la vida. Si el hombre vive es porque cree en algo. Debo acostumbrarme a que nadie nunca me comprenderá. Este debe ser el destino común de la gente difícil. Antes de dar al pueblo sacerdotes, soldados y maestros, sería oportuno saber si no se está muriendo de hambre. El que ha conocido solo a su mujer y la ha amado, sabe más de mujeres que el que ha conocido 1000. No te cases nunca, nunca, amigo mío, te lo aconsejo. No te canses antes de que puedas decirte a ti mismo que has hecho todo lo posible por dejar de amar a la mujer escogida. El matrimonio es una barca que lleva a dos personas por un mar tormentoso. Si uno de los dos hace algún movimiento brusco, la barca se hunde. La felicidad no depende de las cosas exteriores, sino de la forma en que las veamos. No hay grandeza donde faltan la sencillez, la bondad y la verdad.
Es mucho mejor hacer el bien de una manera que nadie sepa nada al respecto. El único conocimiento absoluto que puede alcanzar el hombre es que la vida no tiene sentido. Todas las familias felices son iguales. Cada familia infeliz es infeliz a su manera. El gobierno es una asociación de hombres que ejercen violencia sobre todos los demás. Lo incorrecto no deja de estar mal porque la mayoría participa en él. Ahora sentía que no solo estaba cerca de ella, sino que no sabía dónde terminaba y comenzaba ella. La música es la abreviatura de la emoción. Decir la verdad es muy difícil y los jóvenes rara vez son capaces de hacerlo. Los historiadores son como personas sordas que siguen respondiendo preguntas que nadie les ha hecho. Cualquiera que sea nuestro destino o lo que es, lo hemos logrado y no podemos quejarnos. Habrá hoy, habrá mañana, siempre habrá y hubo ayer y hay un día antes. Escribir leyes es fácil, pero gobernar es difícil. Me alegra que me veas tal como soy. Sobre todo, no me gustaría que la gente piense que quiero probar algo. No quiero probar nada, solo quiero vivir, no causar mal a nadie más que a mí mismo. Tengo ese derecho, ¿eh? Para mí, el mundo entero está dividido en dos partes. Una es donde ella está y hay toda felicidad, esperanza, luz. El otro es donde ella no está y hay abatimiento y oscuridad. El respeto se inventó para cubrir el lugar vacío donde el amor debería estar. Nada es tan necesario para un hombre joven como la compañía de mujeres inteligentes. Cada mentira es un veneno. No hay mentiras inofensivas. Solo la verdad es segura. Solo la verdad me da consuelo. Es el único diamante irrompible. Para deshacerse de un enemigo, uno debe amarlo. Cualquier cosa es mejor que las mentiras y el engaño. La vida conyugal es una barca que lleva dos personas por un mar tormentoso. Si uno de los dos hace algún movimiento brusco, la barca se hundirá. Hay algo en el espíritu humano que sobrevivirá y prevalecerá. Hay una pequeña y brillante luz ardiendo en el corazón del hombre que no se apagará sin importar cuán oscuro se vuelva el mundo. El reino de Dios está dentro de ti. ¿Cómo puede uno estar bien cuando uno sufre moralmente? Si no hubiera sufrimiento, el hombre no conocería sus límites, no se conocería a sí mismo. Todo lo que podemos saber es que no sabemos nada, y esa es la cumbre de la sabiduría humana.